Hola Fernando, buenos días. Buenas, Raúl. Semana larga, ¿eh? Sí, pero también es cierto que, esta semana larga sí viene un poco para reajustarte, para tener más tiempo, para también desconectar un poquito y preparar el partido concienzudamente. Así que larga, pero también tiene su aspecto positivo. Igual que la que viene, pues nos tocará que sea corta. Creo que al final lo importante es que el equipo entrena bien, que creo que llegamos en condiciones de competir bien y a tratar de hacer bueno todo ese trabajo de la semana el lunes ante un muy buen equipo como es el Alcorcón. Antes de meternos de lleno, si quieres, y que hablemos del Alcorcón, ¿qué te gusta más, jugar domingo por la tarde, lunes a las 9 o a las 2 de la tarde? Porque fíjate, horario. Sí, pero bueno, tenemos que ajustarnos a la televisión y no voy a ser yo el que se queje, ¿vale? No lo hacen en primera división, nosotros que acabamos de ascender, no soy yo el que se queje. Hombre, evidentemente, si pudiera elegir y pudiéramos tener un horario fijo para cuadrar semanas, pues sería lo idóneo. Lo normal es que, me haya tocado jugar tantos lunes consecutivos, pero bueno, nos adaptamos y hacia adelante. En este caso, pues toca jugar domingo por la noche, lunes por la noche. Siempre voy descuadrado porque pienso que el partido es el domingo y eso hace pues que ya está, que hay que ajustar un poco los contenidos de la semana, pero no puedo elegir, elige la tele y a mandar. Quinta jornada, partido de nuestra liga, ¿eh? Sí, a ver, el otro día hablaba con un director deportivo, creo que aquí todos los partidos son importantes, cada punto es oro y cada jornada es una oportunidad de sumar. A veces le ganas al que aspira a otra cosa y pierdes con el que en teoría es rival de tu liga. Quiero decir que todos los partidos son complejos en esta categoría, entonces hay que ir semana a semana. En este caso pues, hay un paralelismo entre ambos equipos porque acabamos de ascender y conservamos una parte importante de la plantilla del año pasado. Delante también tenemos un míster que continúa meritoriamente y por mérito propio en el banquillo con un cuerpo técnico también de buen nivel, a los que conozco personalmente y aunque lo hice en privado lo felicito públicamente por el ascenso y evidentemente pues como contamos, un buen director deportivo, Andrés, que sabe bien lo que hace, configura plantilla muy competitiva y que sobre la base de la estructura del año pasado pues armó una buena plantilla. Entonces cualquier rival no va a ser en absoluto fácil, menos el Alcorcón, que sobre todo cuando analizas durante la semana ves que es un equipo que compite muy bien. Fernando, Paula Vera de Vallevenda. Yo te iba a preguntar sobre cómo se ha incorporado al equipo Miguel, porque debes estar tú con la sub-21, entonces es un nuevo fichaje que ha llegado, cómo está trabajando y más. Bien, Miguel ha estado prácticamente haciendo toda la pretemporada. Es verdad que ha tenido un parón de 10 días, pero yo creo que como viene de dinámica de entreno y de dinámica de equipo, se va a adaptar en lo condicional rápidamente. Luego en lo táctico, pues, obviamente, todo lleva un proceso, pero bien, contento porque al final creo que es un chico humilde que nos va a aportar y al final queda doblada esa posición que es la de lateral porque solamente teníamos una pieza que era la de Tony y no queríamos vivir la eventualidad que ya sufrimos entre comillas el año pasado cuando se nos cayó en el partido más importante del año contra el Real Madrid Castilla y creo que era una necesidad pues doblar puesto. Yo creo que prácticamente no, el lateral de hecho queda doblado con la incorporación de Miguel. Me quería preguntar sobre cómo habéis preparado el partido del lunes, porque la semana pasada tuviste bastantes ocasiones de gol, pero no terminaban de entrar en la portería. ¿Habéis trabajado ello y demás? Hombre, intentamos trabajar todo lo que está en nuestras manos, de las distintas fases del juego, desde el ABP hasta el juego en fase ofensiva y defensiva. Si es verdad que al final hay una parte que depende del acierto del jugador. Creo que completamos un buen partido, no vamos a volver al partido de la semana pasada. Al final un accidente es el que declina el partido a favor del Zaragoza, que es un gran equipo, y creo que el trabajo de los chicos fue bueno, a reforzarlo y a seguir otra vez caer de nuestro lado. Hola, míster Ángel Sánchez para Afición Deportiva. Quería preguntarte cuáles son las claves para la victoria, para lograr los 3 puntos el lunes. En primer lugar, concienciarnos de la importancia del partido, ¿vale? Porque creo que va a haber mucha igualdad y algún llamamiento a la afición, aunque juguemos el lunes por la noche, para que vengan al nuevo de pico más, porque creo que la ocasión lo merece.
me conformo con tener el mismo aforo que tuvimos en el primer partido en casa y en el debut. Así que todos concienciados, empezando por la afición. Y en segundo lugar, nosotros mismos. Saber que es un partido muy importante, que todo lo que sea sumar en estas primeras semanas en las que todavía los equipos están ensamblándose y tienen que ajustarse es muy importante. Y la clave va a ser esa. La clave es que nos concienciemos, que hagamos lo que hemos trabajado durante la semana, que estamos muy concentrados, que concedamos pocas cosas y que sobre todo concedamos pocas cosas en eso que ellos son muy buenos. Y en ese sentido creo que la idea llega clara al partido del domingo. También quería preguntarte por Carlos Hernández. Ya son 3 partidos en los que no pisa el campo. ¿Esas molestias que tuvo en Cartagonova han ido a más? No, tuvo... A ver. Y también por Dowell. Tuvo un esguince de tobillo, lo que pasa es que se ha complicado con una sinovitis. Probablemente en un par de semanas el chico estará. La previsión era en principio 3 semanas, pero vuelvo a repetir, él ha tenido una sinovitis y eso retrasa un poco el proceso a 1 o 2 semanas. Si no está para España, yo creo que está ya para el partido siguiente. Y el tema de Carlos, una rotura. Y el otro día, obviamente, pues con el resultado que era, decidimos no exponer. En principio, Carlos está disponible y si queremos contar con él, podremos contar con él. Buenas, mister. El próximo lunes cumplirá 50 partidos como entrenador del Club Deportivo Tense y me gustaría saber qué balance sacas de tu tiempo en esta institución. Positivo, lo dije desde el primer día que llegué. Creo que es un club familiar con sus ventajas e inconvenientes. Yo lo veo más ventajas que inconvenientes. Es un club en el que la información fluye. Es un club en el que tener contacto directo con la estructura lo hace más cercano y yo creo que hemos vivido un proceso de crecimiento en muchos sentidos. Yo siempre cuento la anécdota que cuando llegamos aquí había una televisión de 42 pulgadas y una mesita al centro en la que casi 4 con el ordenador nos dábamos codazos. Y ahora pues solo hay que ver el cambio en la infraestructura que ha tenido el estadio y en la propia estructura que está viviendo a paso acelerado el club para darnos cuenta del crecimiento. El número de socios ha pasado de prácticamente 1.000 a más de 3.500. Yo creo que es muy bonito lo que estamos viviendo en Elda y yo me siento agradecido al club por darme la oportunidad. Y en segundo lugar, evidentemente a la afición, porque creo que siempre me han tenido un cariño y un afecto especial, y en particular a los jugadores, porque como siempre digo, yo me equivoco y ellos me aciertan. Hola mister, yo soy Guillermo de Acumedia y lo mío, bueno, como has abordado todo ahora, no necesitas decir mucho más. Lo mío simplemente es una curiosidad. ¿Cómo se te queda el cuerpo y después de ver el último partido que juegas contra el Zaragoza, un clásico que tiene títulos europeos, y has perdido por 2 goles de error? Más que si hubieras perdido por una justicia más deportiva, por ejemplo, que el otro equipo hubiera sido mejor. No, pero eso es fácil, eso es más fácil de digerir. Cuando son superiores a ti, son superiores a ti. El otro día yo creo que en términos globales no hubo una superioridad neta, pero sí creo que fueron mejores. Nada, aquí vuelvo a repetir, la victoria no se vive con euforia y la derrota no se vive con amargura. Tratamos de vivir en un estado eutímico, sin montaña rusa emocionales y centrándonos siempre en la mejora continua. Hay una palabra del japonés que me encanta, que es kaizen. De hecho, quien me conoce sabe que soy kaizen. Quien me conoce, quien no me conoce no sabe lo que significa kaizen para mí. Pero se trata de eso, de siempre ir mejorando progresivamente, ir ajustándote en función de lo que te va pasando para ser mejor. Y al final ese cambio del 1% a la larga se traduce en un gran cambio y en ese proceso estamos. Lo estamos viviendo porque el ascenso de categoría nos ha llevado a, pero que ese proceso que está viviendo el club también lo estamos viviendo internamente con las nuevas incorporaciones, el reajuste del grupo y yo creo que con el paso del tiempo tengo la certeza y la garantía de que vamos a ser un equipo muy competitivo en la categoría. Muchas gracias, mister. Y también en japonés, Jaime Masete, Watashi wa Guillermo. Vale, muy bien. Fernando, profundizando un poquito más, bastante más en el rival que vamos a tener el lunes, no sé si es anecdótico por aquello de que en un partido encajó 4 goles, pero ahora mismo el Alcorcón es el equipo más goleado de
de la Liga Ipermusa. Bueno, pero es verdad que gran parte de esos goles los recibió en la primera jornada en la que no estuvo bien, ¿no? Yo creo que la incorporación de Tequi y no quiero entrar en detalle tampoco, los reajustes que han hecho lo han hecho más funcionales. Al final hay que recordar que con el mismo míster y con la base de esa plantilla fue el equipo el año pasado menos goleado de los dos grupos. Del nuestro éramos nosotros, del otro grupo eran ellos. Es decir, que al final es un equipo que es fuerte en fase defensiva. Y bueno, es verdad que supongo que el día del Mirandés, aunque he visto el partido, pues no tendría su mejor día. Pero digamos que ese dato todavía no es valorable. Yo creo que todas esas tendencias hay que valorarlas en bloques de partidos de tercio de 10 partidos. A partir de ahí veremos dónde se coloca cada cosa, pero que es un equipo muy agresivo, que es un equipo bueno defensivamente, lo dice los números y los registros que tuvo el año pasado, con la misma base de plantilla, el mismo entrenador, y es un equipo que es bastante solvente. Yo creo que son las señas de identidad de ese equipo. Un equipo que mantiene prácticamente la base del año pasado, ahí también tiene una importancia, ¿no? Lo que puede hacer Alcorcón esta temporada. Sí, yo siempre digo que los procesos de adaptación siempre son más fáciles cuando consigues o sigues con una estructura. En nuestro caso, yo creo que el que sigan jugadores del año pasado facilita la incorporación de los nuevos, porque aparte de que se conocían, ya lo introducen rápido en el contexto y saben dónde viene. Y a partir de ahí, repetir, a construir, o mejor dicho, a seguir construyendo ese equipo que creo que tiene que ilusionar este año otra vez la ciudad de Elda. Para finalizar, quería preguntarte si piensas que el equipo muestra dos versiones, una fuera de casa y otra dentro, y si piensas que la versión de dentro es por la que pasa el lograr el objetivo de temporada. Gracias. No, es que esto de versiones o planes, plan A, plan B, hay tantos tópicos en el fútbol y a veces tan poco argumento que vivimos en el mundo de la etiqueta y yo creo que muchas veces obviamos la razón. ¿Por qué digo esto? Porque al final obviamente es más probable ganar dentro que ganar fuera, lo dice la estadística. Pero no es menos cierto que en nuestro caso particular tratamos en nosotros mismos dentro y fuera. Yo creo que hemos sido un equipo valiente y atrevido en Cartagonova, lo hemos sido en Villarreal y lo fuimos otro día en Zaragoza. Y probablemente en algunos de esos partidos merecimos un poquito más. Dentro somos lo que somos. Yo soy de la firme convicción de que ser tú mismo y obviamente adaptarte funcionalmente al rival es lo que te va a dar ventaja. Por lo tanto, el planteamiento de los partidos obviamente puede condicionarlo el contexto y el rival, pero nunca por temeridad, sino todo lo contrario, desde nuestra personalidad y desde nuestro ser. Hay que recordar que van 4 jornadas de liga y nos ha tocado 3 de visitante, porque había que acondicionar el estadio para que estuviera en garantías de poder competir en condiciones. Y bueno, creo que el bagaje de puntos que llevamos es bueno y ojalá el lunes sea aún más bueno todavía. Fernando, yo termino ya también. Y perdona que insista en el rival, que a mí me interesa mucho saber lo que nos puede ofrecer el partido del próximo lunes. ¿Por dónde puede venir el peligro? ¿Por dónde nos puede llegar el peligro de la agrupación deportiva Alcorcón? Y me gustaría saber también tu opinión sobre el esfuerzo que está haciendo el club. Fíjate, ahora un campo que era un erial prácticamente se está acondicionando. Sí, por eso digo que es un club familiar. A veces nos cuesta arrancar un poquito, pero cuando arrancamos y agradecemos el esfuerzo que hace el club. Y en este caso en particular Pascual, porque no olvidemos que aquí el que manda es él, ¿vale? Eso, que no olvide nadie en este club que el propietario y el que manda es Pascual, ¿vale? Que eso no lo olvide nadie en este club. Dicho eso, agradecer el esfuerzo que está haciendo el club, porque vamos con los medios y la humildad que tenemos, pero yo estoy convencido de que dentro de un mes y medio, que es el plazo que nos han marcado aproximadamente, seremos mucho más funcionales. Y me preguntabas del rival. ¿Sobre el peligro que nos puede dar? Sí, al final yo conozco personalmente a Fran, somos amigos, nos hemos enfrentado alguna que otra vez, aparte tenemos una relación de hace años y nos conocemos bastante bien, así que creo que no nos va a sorprender. El Alcorcón es muy peligroso en situaciones de estrategia, donde son muy buenos, donde me dijo también que con Michael prepara muy bien ese tipo de acciones ofensivas y defensivas, y sobre todo en equipo que transita muy bien, y ahí es donde quizás radica el principal peligro de ellos.
vuelvo a repetir, que lo conocemos bastante bien, que es relación tenista y que nos vamos a sorprender. Así que, bueno, a tratar de mostrar argumentos futbolísticos y sobre esos argumentos futbolísticos que el verde, como siempre digo, dicte sentencia. Terminó. La única baja es la de Marco Dué, por un esguince de tobillo que digamos que se ha retrasado 1 o 2 semanitas porque ha hecho una pequeña sinovitis, pequeña, pero para que entre con garantías, evidentemente pues todo tiene un proceso, la única.